Cordial saludo, mi nombre es Antonio Ordóñez y voy a presentar análisis crítico valorativo de un texto detrás de las líneas. Estoy representando al grupo número 13 del curso de lectura crítica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Introducción. La lectoescritura es un pilar fundamental en la educación superior, ya que constituye la herramienta esencial para el acceso y la construcción del conocimiento. En este contexto, diversos autores han abordado la importancia de la lectoescritura en la formación universitaria, destacando su papel en la adquisición de competencias críticas y analíticas. Este trabajo tiene como objetivo analizar la lectura en su etapa crítico-valorativa. Para ello se inicia por comparar dos textos que abordan la temática de la lectoescritura en la educación superior, después identificar similitudes y diferencias entre algunas clases de textos y luego identificar estrategias y propuestas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura en el ámbito universitario. Textos literarios. Son escritos generados por la imaginación del autor. Se pueden presentar miles de circunstancias que los hace únicos. Pueden estar basados en las vivencias, costumbres, tradiciones, la cultura o simplemente la creatividad y el ingenio del que lo construye. En los textos literarios se hace evidente su funcionalidad basada en la estética. Se define como una funcionalidad poética, ideas que pueden estar plasmadas en verso o en prosa. Unos de los elementos que pueden encontrar en estos textos son las figuras literarias como la metáfora, la hipérbole, entre otras que aportan belleza al escrito. Del mismo modo se hace alusión a personajes reales o ficticios que dan origen a infinidad de acciones, que entre muchas tramas pueden generar suspenso a lo largo de la historia. Entre los géneros literarios encontramos la lírica, la dramática y la narrativa. Textos informativos. Estos textos tienen como objetivo transmitir información clara y precisa, basándose en hechos verificables y utilizando un lenguaje denotativo. Su estructura es rígida y bien definida, con una organización cronológica y espacial lineal que incluye géneros como noticias, reportajes y artículos científicos. En resumen, podemos decir que los textos literarios destacan por su subjetividad y creatividad, mientras que los textos informativos se centran en la claridad, precisión y objetividad. Textos expositivos. Estos textos presentan de manera clara, organizada y con suficiente objetividad una temática, con la finalidad de dar a conocer un contenido. En este tipo de textos no se evidencian aportes u opiniones propias del autor, puesto que el contenido se limita exactamente a un conocimiento que ya ha sido verificado y es válido. Por ende, para la creación de estos escritos se debe tener en cuenta fuentes bibliográficas de extrema confianza, cerciorándose de su veracidad. Por lo general, los textos expositivos se componen de una introducción en donde se presenta la temática que posteriormente se explica de manera detallada mediante ideas principales y secundarias, para luego concluir con ideas concretas. Unos ejemplos pueden ser artículos enciclopédicos y manuales. Textos argumentativos. Los textos argumentativos son aquellos en donde se lanzan determinadas proposiciones con el fin de aducir una teoría en un proceso de interrelación dinámico, que pone a prueba diferentes puntos de vista con base a la realidad y el contexto. En muchas ocasiones los textos argumentativos nos dan origen a nuevas conclusiones y con ello dar vida al ciclo del conocimiento, captar, memorizar y poner en práctica el saber adquirido, que según Facio y Roa, estos textos académicos requieren de un proceso riguroso que implica leer, planear, redactar, revisar y editar. Los textos argumentativos intentan persuadir al lector de un punto de vista específico mediante argumentos y evidencias. Su estructura incluye una introducción con la tesis, desarrollo con argumentos y contraargumentos y una conclusión que refuerza la tesis. Utilizan un lenguaje persuasivo y pueden combinar hechos con opiniones. Algunos ejemplos pueden ser los ensayos argumentativos y artículos de opinión. La lectura crítica más allá de las líneas.
Según Solé, existen diversas estrategias para el momento después de la lectura, que ayudan a consolidar y profundizar la comprensión del texto. Estas estrategias incluyen resumir el texto para identificar ideas clave, elaborar esquemas o mapas conceptuales para organizar visualmente la información y hacer una reflexión personal conectando lo leído con experiencias previas, mediante la inferencia, que además se recomienda formular preguntas y responderlas, participar en discusiones en grupo, releer el texto para aclarar dudas y elaborar críticas o comentarios para expresar puntos de vista y evaluar el contenido. Estas estrategias fomentan una comprensión más profunda y una actitud crítica y reflexiva frente a los textos. Según Casani, para realizar una lectura crítica se debe ir más allá de las líneas, y para ello se hace necesario apropiarnos de los niveles de lectura inmediatamente anterior. Para ser un lector crítico se supone apropiarnos del nivel literal, nivel en el cual decodificamos la información presentada en símbolos, para así pasar al nivel inferencial, en donde podemos, en función capacidades de indagación, búsqueda, aclaración de conceptos, ponemos en práctica la capacidad de relacionar saberes previos con los datos que nos proporciona la lectura actual. El lector emite juicios valorativos sobre la claridad, lógica, persuasividad y ética del texto, desarrollando una postura propia y argumentada. Este nivel de lectura implica una capacidad de argumentación sólida, donde el lector defiende su punto de vista de manera coherente y fundamentada. De este modo tendremos la posibilidad de explorar un nuevo espacio proporcionado por la lectura y proyectar hacia la transformación del conocimiento. Conclusiones. El análisis comparativo de los textos reveló la importancia de considerar múltiples perspectivas y enfoques para abordar la complejidad de la lectoescritura en la educación superior, lo que permitió desarrollar una comprensión más integral y matizada de este tema. A través de esta actividad se aprendió a identificar y analizar críticamente las similitudes y diferencias entre distintos enfoques y propuestas para la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura, lo que me ayudará a tomar decisiones informadas en mi propia práctica educativa. El desarrollo de esta actividad me permitió profundizar en mi comprensión de la lectoescritura como una competencia clave en la educación superior y me proporcionó herramientas y estrategias para diseñar e implementar prácticas efectivas de enseñanza y aprendizaje en este ámbito. Muchas gracias.